Buenas noches, le damos la más cordial bienvenida a todos los que están conectados aquí esta noche eh, de manera presencial virtual a través de la plataforma Zoom. Aquí tenemos personas de muchos países, desde Colombia, México, Estados Unidos, Argentina, El Salvador, Costa Rica, Honduras. No sé si se me está pasando algún país, de donde quiera que sea, o desde donde quiera que nos estés viendo en diferido la grabación por medio del YouTube o del Facebook. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Te damos la más cordial bienvenida a este estudio. Para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Aparcedo y estoy con el Ministerio 5E Internacional, que es un ministerio que tiene sede principal en México, pero también operamos como un ministerio cristiano en todos los países de Centroamérica, aparte de México, y también en Estados Unidos y próximamente en otros países, si Dios lo permite, de Sudamérica, bajo el liderazgo general del pastor Reinaldo Pérez, que está ahí en la Ciudad de México. Y estamos haciendo ahora, iniciando el estudio llamado El dilema entre la ley y la gracia. Este estudio está basado principalmente, aunque no exclusivamente, en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, a las iglesias de la región de Galacia. Y vamos a comenzar nuestro estudio. La semana pasada tuvimos una sección introductoria, pero en realidad la sección 1 es el día de hoy. Así que ya vamos a comenzar con el estudio de manera formal. Y debo decirles que la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, o el libro de Gálatas, es una epístola de 6 capítulos. Es una epístola de 6 capítulos que está dirigida no a una iglesia en particular, porque Galacia no es una ciudad, sino una región que comprende varias ciudades y por lo tanto varias iglesias. Y Pablo escribe esa carta porque está ocurriendo una situación allí en particular que a él le preocupa muchísimo, le inquieta muchísimo y por lo tanto él decide escribir esa carta como una manera de atacar el problema del cual él se ha enterado que está ocurriendo en esa región, en las iglesias de esa región. Específicamente, el problema que está ocurriendo es que Pablo pasó un tiempo en esa zona, en esa región, fundó varias iglesias allí. Y el problema específico que está ocurriendo en esa región es que hay una cantidad de personas, de líderes religiosos, entre comillas, que están enseñándole a los cristianos que para ellos ser salvos, le dicen, está bien que crean en Cristo, pero para ser salvos, ustedes tienen que circuncidarse, es decir, son judíos que están judaizando a los cristianos. Les dicen, qué bien que creen en Jesús. Nosotros también creímos, pero para ustedes ser salvos, ustedes tienen que circuncidarse y tienen que cumplir lo que está escrito en la ley de Moisés. Entonces Pablo escribe la carta para refutar esa doctrina diciéndoles que la salvación es por gracia, por la fe en Cristo Jesús, que Él es el Hijo de Dios que murió en la cruz por nosotros, resucitó el tercer día, que Él derramó su sangre por nosotros para perdón de pecados, que recibimos el perdón de pecados por gracia y no por obras, tal como lo dice en Efesios capítulo 2, verso 8, donde dice, por gracia sois salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y dice, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios, dice Pablo, para que nadie se gloríe. Entonces, vamos a leer rápidamente el capítulo 1 de Gálatas. Ok, entonces, el capítulo 1 del libro de Gálatas. Esto lo leímos la semana pasada, pero lo vamos a volver a leer hoy. Sé que hay algunas personas que no estaban. Dice así, Pablo apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Allí ya comienza Pablo con su saludo inicial diciendo que él es apóstol, no porque ningún hombre lo haya nombrado apóstol, ni por mandato de hombre, sino que fue Jesús y Dios el Padre quien lo puso como apóstol. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros
de Dios el Padre y de Jesucristo y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Fíjense que él está diciendo que hay personas que quieren pervertir el evangelio. Es decir, cuando él dice que quieren pervertir el evangelio, está hablando precisamente de esas personas que le están diciendo a los cristianos que para ser salvos tienen que circuncidarse y cumplir todo lo que está escrito en la ley de Moisés. Y él dice, lo están perturbando, están pervirtiendo el evangelio. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, es decir, sea maldición, sea apartado, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Por qué Pablo dice eso de que busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? ¿Por qué está diciendo eso? Porque lo que está sucediendo en las iglesias de Galacia es que los judaizantes, ya Pablo había fundado las iglesias, ya se había ido, y los judíos judaizantes, valga la expresión, que están allí, están diciendo, es que ustedes tienen que circuncidarse y cumplir la ley de Moisés para ser salvos. Sí, mire, pero es que lo que pasa es que Pablo nos dijo que no, que nosotros somos salvos por gracia y que lo que tenemos que hacer es creer en Jesús. Y entonces estos judíos dicen, no, mire, es que lo que pasa es que Pablo es él es un falso apóstol, él no es ningún apóstol nada. Apóstol es Pedro, apóstol es Juan, apóstol es Jacobo, apóstol es Lucas. Pero Juan, no, ¿qué apóstol va a ser Pablo? Pablo no es ningún apóstol. Apóstoles son los que estuvieron con el Señor Jesús. Pablo no estuvo con el Señor Jesús. Y dicen, él lo que es un interesado que él está vendiendo, está predicando un evangelio a como la gente lo quiere escuchar para él obtener el favor de hombres, para ganarse a la gente. Entonces él lo que está buscando es la simpatía de la gente y por eso está predicando un evangelio que no es correcto. Pero apóstol realmente, él no es apóstol. Ustedes tienen que circuncidarse y se tienen que judaizar. Entonces Pablo dice, ¿cómo que yo estoy buscando el favor de los hombres? A mí no me interesa el favor de los hombres. A mí me interesa hacer lo que Dios me mandó a hacer. Yo soy apóstol. A mí no me nombró ningún hombre apóstol. A mí me nombró apóstol Jesucristo y mi Dios y Dios Padre, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, continúo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecer con él 15 días. Pero fíjense, él fue a Jerusalén 3 años después de que ya él estaba en el ministerio. Permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran de Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Ahora yo quisiera
hacerles una pregunta. Dicen ellos que Pablo no es apóstol, que él es un falso apóstol, que él es un interesado, que él está predicando un evangelio porque él lo que quiere es ganar la simpatía de los hombres, que él es un interesado, un falso, y que no, que los apóstoles son los que estuvieron con el Señor Jesús. Yo les pregunto, Pablo, ¿qué opinan ustedes? ¿Pablo es o no es un apóstol realmente? ¿Realmente el apostolado llega hasta los 12 apóstoles o no? Y después les voy a dejar otra pregunta, pero no la vamos a responder ahora, se lo voy a dejar ahí para que la vayan pensando. ¿Dios levanta apóstoles hoy en día? ¿Existe el ministerio apostólico? Le he pedido a mi hermano el pastor Miguel Ángel Contreras que nos traiga una breve explicación sobre lo que es el significado de la palabra apóstol, el origen y qué significa eso de ser un apóstol. Adelante, pastor Miguel. Gracias, pastor Carlos. Buenas noches a todos. Bueno, básicamente el tema del apóstol y el término apóstol y la palabra apóstol, se puede decir que es una palabra de una esencia y de un significado importante cuando se entiende en el sentido adecuado de la palabra. Vamos al origen, a la transliteración de la palabra apóstol. La palabra apóstol se dice, algunos dicen que el origen es latín, pero realmente el apostolus proviene de una palabra esencialmente del vocablo griego, del griego koine, que era el lenguaje que se hablaba, digamos, en el tiempo de Jesucristo. Es un griego más popular, más coloquial, no es un griego refinado, pero en ese griego era el lenguaje en el cual la mayoría de los pueblos helenísticos, y cuando hablo de helenísticos hablo de la cultura helénica, que es la cultura griega, usaban en el tiempo de Roma, porque recuerden que la cultura griega y la cultura romana fueron casi contemporáneas, y en esas mismas regiones que cubren toda el área del Asia Menor y del Mediterráneo, se hablaba tanto el latín, que provenía de los romanos, tanto como el griego koine, que provino de la cultura griega. Eran lenguajes muy conocidos y muchas provincias hablaron griego antes de que los romanos llegaran con el latín. Entonces, la palabra proviene originalmente del griego y está compuesta de dos partes. Podríamos decir que en el griego sí hay vocales y se parafrasea más o menos como apostelo, y básicamente constituye dos partes la palabra, la posición del prefijo apo, que significa lejos, algo que se encuentra lejano, y la palabra estelo, que significa envío. Entonces, si cubrimos digamos, la conjunción de la palabra apostelo o apostolus, como dicen los latinos, sería alguien que es enviado lejos en pos de algo, alguien que es mandado a un lugar lejano para cumplir una misión. De hecho, los primeros términos usados para los llamados primeros apóstoles no fueron literalmente los de Jesucristo. En el tiempo de los griegos, en el tiempo de los fenicios y luego los romanos, los apóstoles, o el término que se le daba, era a personas que eran enviadas a un lugar con una misión específica, bien fuera como embajadores o bien fuera como ministros de una razón específica política o social, o en una misión militar. Quiere decir, pero lo importante de todo esto es entender que la palabra apóstol es una persona que es enviada con una misión específica. Entonces, esto nos ayuda a entender de que la palabra trasciende mucho más allá del significado literal. Ahora, entendemos cuando un apóstol comienza a cumplir una función es porque tiene esencialmente una misión. Y cuando se comienza a comentar que nuestro Señor Jesucristo tiene un apostolado y sus seguidores también son sus apóstoles, son personas que han entendido que tienen una misión por un ideal, que es seguir a alguien que tiene un ideal, o seguir una idea, o seguir incluso una misión específica que proviene del corazón, y en este caso proviene del corazón de nuestro Señor. Amén. Qué bueno, qué buena explicación, pastor Miguel. Muchas gracias. A la hora. Entonces, la palabra apóstol es como algo así como enviado lejos. Así es, una persona que es enviada lejos
con un objetivo, con una misión específica. ¿Qué opinan ustedes? Los que decían que Pablo no era apóstol, ¿tenían razón o no? ¿Es Pablo un apóstol? Sí, Sí, yo considero que sí. sí. Correcto, es Sí. el apóstol. Fue Sí. enviado a muchos lugares. Fue enviado a Jesucristo muchos envió. lugares. Pablo recibió una comisión directa De por Jesús. parte del Señor Jesucristo, o sea, Sí. a él se le apareció, o sea, no fue, como él bien lo dice, una comisión dada por hombres, como a lo mejor muchos misioneros pueden salir de iglesias. Él directamente cuando iba a Damasco, precisamente a traer a los cristianos para Jerusalén, ahora sí que para los fariseos, es cuando Jesús se le aparece y precisamente le dice, ¿por qué me persigues? Y él tiene un encuentro personal realmente con él. Entonces, sí es un apóstol. Pablo tuvo Pastor. un encuentro personal con Jesús y Jesús le preguntó, ¿por qué me persigues, Pablo? Y lo envió. Ok, ese es un apóstol, dice Ross. Pastor. Rosario. Sí, te oigo. No, sí, yo considero que sí, porque al final también fue enviado lejos. O sea, le dio una instrucción clara, precisa, y qué tenía que hacer. Qué bueno, muchas gracias, Ros. Roberto. Sí, a mí también me llama la atención cuando le dice a Ananías que vaya, y Ananías le pone como una excusa y le dice que él era un perseguidor de la iglesia y que cómo lo va a ir a hacer lo que Dios le está mandando que haga. Y Por él si le acaso dice, alguien no entiende, Dios le dice a Ananías que vaya y le imponga las manos a Pablo. ponga las manos en Pablo para que Y recobre la Ananías vista. tenía miedo de Ir porque le dijo que era un perseguidor de la iglesia. Pero le dice el Correcto. Señor, le dice, este va a ser un instrumento útil para mí. Entonces, desde ahí él ya lo está enviando y le está diciendo que va a ser alguien útil. Entonces, el llamado viene de parte de Dios para Saulo. Así es, amén. Muchas gracias, Roberto. Rosario, Sí, dígame. ¿el Señor levanta apóstoles hoy en día? Ahí yo tendría mi duda. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Porque, mire, desgraciadamente hay muchas personas que se dicen llamar apóstoles, pero pues dices, ¿quién te envió? O sea, ellos pueden decir, es que a mí Dios me dijo, o es que Dios así directamente, ¿no? Bueno, pues yo creo que Dios habla con todos nosotros tenemos el Espíritu Santo, o sea, realmente entonces todos tendríamos que ser apóstoles, ¿no? Pero a veces no, o sea, yo creo que más bien dicho, el último apóstol fue Pablo, porque él realmente fue el último que se le apareció Cristo, directamente enviado por él. ¿Tú afirmas que el último apóstol fue Pablo? Sí. Ok. ¿Qué opina Carlos Roberto? Porque fue el último hermano que nombró el Señor y ya los que ahora se hacen llamar pastores es porque ellos mismos se han puesto, apóstoles. Apóstoles. Ellos mismos se han puesto ese nombre de decir soy apóstol. Pero fíjense, sí. Perdón, porque ahora nosotros les llamamos misioneros, porque son personas que van a otro país o al mismo país que uno vive y va a un lugar largo, ¿verdad? Donde uno no vive, a otro estado, por decirle algo. Y entonces ahí pues es un misionero porque va a otro lado. Ya nosotros no le llamamos apóstol, sino que le llamamos misionero. ¿Pero tú crees que la palabra misionario es un equivalente de apóstol? No. Bueno, de acuerdo al diccionario, sí es un sinónimo. Quiero hacer la aclaratoria. A ver, quiero hacer la aclaratoria un momentito. Hay dos dispensaciones y dos teorías dentro del concepto de la enseñanza teológica. Sí. Y una de esas dispensaciones se llama cesacionismo. Quiero ser muy claro con esto. Dice, de acuerdo a 1 Corintios 13, no recuerdo si es el versículo 8, un poquitico más adelante, después lo podemos buscar. Ahí lo tengo. Cuando todo termine, entonces todo cesará. Y en base a ese término cesacionista, desde el punto de vista teológico, muchas personas afirman
de que los apóstoles solamente fueron nombrados por el Señor Jesús y hasta Pablo, que fue nombrado directamente por él, y que después incluso los que fueron llamados padres apostólicos no son apóstoles. Con esto quiero ser muy claro, yo no estoy discutiendo teológicamente, yo no quiero establecer ninguna función de quién sí puede, quién sí no puede. Correcto. Lo que sí tenemos que entender claramente es que el apostolado es una función de alguien que es enviado a una misión, y me faltó completar el concepto, y no que no solamente es enviado, sino que fundamenta su vida en ello. Entonces, con esto les quiero decir, mis queridos hermanos y hermanas, que todos nosotros, independientemente de la posición, y cuando hablo de posición, hablo de un cargo específico o asociado a un cargo específico o una denominación específica, sigo diciendo, no es un tema teológico. Después lo del cesacionismo y el apostolado lo podemos hablar abiertamente en otro tema, pero sí les quiero decir que en esencia cada uno de nosotros es un apóstol, no en el sentido formal de un cargo o de una asignación, sino en el sentido de lo que el Señor Jesucristo nos mandó a hacer. Que todos somos enviados. Porque si cumplimos la gran comisión, todos somos enviados a predicar el evangelio en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, comenzando porque el primer apostolado es el que sale de nosotros hacia afuera. Exacto. ¿Sí? Con esto quiero aclarar. Obviamente hay una serie de términos y la hermana bien lo dice. Hay personas que, bueno, que se dicen o que se han nombrado. Eso es otra cosa. Eso es otro tema que quizás se puede conversar en algún otro momento. Pero a la esencia de lo que viene la enseñanza y la esencia de lo que viene el estudio es que de haber sido así, entonces Bernabé y muchos de los otros que han sido considerados como personas que han cumplido apostolado e incluso bíblicamente llamados en cierta manera apóstoles, no lo son. Vamos al fundamento y a la función del apostolado, que es lo esencial que tenemos que atender. Si el apostolado es una realidad, entonces cada uno de nosotros tiene una función apostólica que no tiene nada que ver con el cargo o con el oficio que en algún momento podemos desempeñar. Perdón, pastor, que me haya puesto. Muchas gracias. Bueno, es un punto de vista, es válido, pero yo lo que sí quería decirle a Sandra, ya te voy a dar la palabra, disculpa. Sí. Lo que yo sí quería decirle a Sandra y a las personas que opinaron, creo que fue Rosy, que cuando yo hice la pregunta de que si el Señor levanta apóstoles, esto se lo digo con mucho respeto, por favor no me malinterpreten, la pregunta no era que si aquellos que se dicen apóstoles son apóstoles. ¿Ok? Sí. O que si los se nombraron ellos mismos o no. La pregunta era que si Dios levanta apóstoles, porque lo que pasa es lo siguiente, Sandrita, que honestamente, si nos ponemos a pensar de que si los que actualmente son llamados apóstoles o se hacen llamar apóstoles, que si son o no son, caeríamos en una discusión muy larga. Sí. Larga y vana, honestamente, y la verdad no es la intención. Y claro. yo estoy de acuerdo con lo que dicen, de que sinceramente pienso que hay mucha manipulación y mucho manejo incorrecto de los ministerios. Estoy de acuerdo con eso. Hay muchas cosas que yo veo, pues, y yo no quiero andar sacando la paja del ojo de nadie, pero sí hay cosas que yo no estoy de acuerdo. Pero sin embargo, les repito, la idea en este momento, y la pregunta tiene un propósito, que nosotros podamos pensar si de acuerdo a la Biblia, no de acuerdo a lo que algunos andan haciendo, porque repito, sí pueden tener razón, muy probablemente, en lo que dicen, pero no de acuerdo a eso, sino de acuerdo a lo que dice la Biblia, si pensamos que Dios puede levantar hoy en día un apóstol. Sí. Esa era la pregunta. Roberto, ¿eras tú que querías hablar? Sí, sí, pastor. Con respecto a lo que decía el pastor Manuel, Miguel. Que él hablaba del apóstol, que el significado del apóstol es enviado lejos. Y yo no sé quién fue el que estaba diciendo la hermana que usted hizo la pregunta, que decía que misionero es similar a lo que es un apóstol. En el caso de aquí, del país de Honduras, aquí se le llama apóstol a la persona que anda abriendo varias iglesias. Si abre de 3 iglesias en adelante, ya le dicen que es apóstol. Entonces yo no lo veo correcto, ¿verdad? Yo siempre he tenido mis reservas con respecto a eso, porque no creo que eso sea, que lo pueda hacer
llamarse apóstol por hacer ese tipo de acciones, porque Dios nos ha mandado a todos a predicar el evangelio, pero no sé si consiste en abrir una iglesia o 3 iglesias, ya se puede llamar apóstol. Esa es la... Hermano. Lo que pasa es lo siguiente, miren, esto no lo tenía yo en programa, pero voy a sacarlo de las mismas palabras de ustedes. Mano. De las mismas palabras de ustedes. Cuando ustedes dicen que alguien es misionero, es como que la imagen que a mí se me viene a la mente de un misionero es una persona que está haciendo la obra del Señor de una manera muy humilde, que probablemente está pasando necesidad, que necesita ayuda, que está de verdad predicando el evangelio, que quizá está poniendo su vida en peligro, porque hay muchos misioneros que su vida la ponen en peligro. O sea, y eso está sucediendo hoy en tiempo real, lo que les hablo de misioneros. Y esa persona que está haciendo ese trabajo, que quizá está en China, en la India, incluso hay misioneros de América, cuando digo América me refiero a todo el continente americano, en Israel, que hoy están arriesgando sus vidas. Alguien le compartió a mi esposa hoy un video de una iglesia en Mozambique que está como en un 4º piso y la quemaron y la gente, porque está prohibido congregarse ahí, los cristianos, y se tuvieron que lanzar desde el 4º piso y una cantidad de gente muy grande, ya se imaginarán todo lo que sucedió allí. Entonces, esa es la imagen que tenemos del misionero, pero cuando nos hablan del apóstol, lo que nosotros nos imaginamos o nos figuramos en la mente es como una persona que tiene como una estrella más aquí, un rango superior, alguien a quien hay que rendirle pleitesía, que ande con un carro más de lujo, que tiene más autoridad. ¿Qué es eso? O sea, ¿quién creó eso? Los hombres. Pastor. Sí. Bueno, eso es lo que nos han vendido a nosotros, ¿verdad? Como iglesia, mirar a este tipo de siervos, porque son siervos que van a andar con su saco, con su carro y mirarlo como que es lo último, como que es lo máximo. Pero el apostolado puede existir tanto en una persona sencilla, humilde, como en alguien que pueda andar en un carro. Para mí sí existe el apostolado. Estoy de acuerdo, mi querida. No. Puede haber un apóstol a pie, a caballo. ¿Qué decía Roberto? Sí, gracias. Bueno, sí, no, para mí la palabra apóstol es algo muy, o sea, de mucho, o sea, de mucho respeto, de mucho peso, ¿verdad? Aquí en Efesios capítulo 2 y versículo 19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, dice, y miembros de la familia de Dios. El 20 dice: edificaos, o sea, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo. O sea, somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles, o sea, el fundamento de los apóstoles que habían, ¿verdad? Sí, entonces, o sea, no sobre tal vez el fundamento de un apóstol que hay hoy día, sino sobre el fundamento de los apóstoles que... Bueno, ese pasaje, lo que estás diciendo, tiene mucho sentido, Roberto, me parece. Para que me lo explique ahí más o menos, sí. O sea, no, pero es que ya tú lo estás explicando tú mismo y creo que está bien explicado. Y eso es un pasaje que utilizan mucho para justificar que Dios no levanta apóstoles, que el último apóstol fue Pablo y que tampoco levanta profetas y que el último profeta fue Juan el Bautista, porque la palabra dice que los profetas y la ley profetizaron hasta Juan el Bautista y que por lo tanto ya no hay profetas. Pero sin embargo, en el libro de Hechos habla de un profeta que se llamaba Agabo, creo que era, que le profetizó, sí. Ay, Dios mío, le profetizó a Pablo. Y hay otras menciones de profetas en el libro de los Hechos. Entonces, eso pareciera decir que Juan el Bautista no fue el último profeta. Ahora, lo que tú dices tiene mucho sentido. Ahora, el asunto es que si llegamos a la conclusión
de que por eso, de que porque estemos fundamentados sobre, valga la expresión, sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, de que si ya no hay más apóstoles ni más profetas, ¿verdad? Hay algunas iglesias que sostienen que los profetas son los que predican la palabra del Señor, porque el apóstol Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura, ¿verdad? Que es la palabra que ya está escrita. Entonces, los que afirman una cosa o la otra, todos lo afirman con base bíblica. Y todos lo afirman de una manera muy respetable. Ahora, el asunto es que, como algunos de ustedes mismos lo dijeron, ¿verdad? Nosotros mismos, los seres humanos, como que nos hemos ocupado de torcer un poco las cosas, porque tú lo has dicho ahora mismo, Roberto, que cuando a ti te hablan de apóstol, eso es palabras mayores, pero ¿y cuando te hablan de misionero? Hermano. Cuando te hablan de misionero, ¿qué? Y quiero que sepan una cosa, yo no estoy pretendiendo con esto a ustedes enseñarles doctrina, ¿ok? Ya le voy a dar la palabra a Luis Vázquez, y aquí veo también que se dice familia Maldonado, pero no sé quién está conectado, ya le voy a dar la palabra, que sé que me está pidiendo la palabra. Yo no pretendo, ya te voy a dar la palabra, man. Yo no pretendo darles doctrina. Lo que su pastor le diga al respecto, eso es lo que yo le sugiero que acepte, ¿verdad? Pero lo que sí pretendo yo es que nosotros tengamos base bíblica para establecer un punto de vista fundamentado con la palabra y no en base a lo que nos digan las personas. Adelante, familia Maldonado, no sé quién me está hablando. Francisca Guillén, hermano. Ah, Francisca, bendiciones. Hola, Francisca, ¿cómo estás? Bendiciones, hermano. Mi punto de vista es de que en este tiempo sí existen los apóstoles, hermano. Jesús mismo lo dijo en Hechos 2:16, dice, y en los postreros días, dice el Señor. Entonces, en este tiempo, entonces también lo ratifica en Efesios 4:11, y son los 5 ministerios que el Señor constituyó: apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Entonces, si no existen los apóstoles, como muchos creen, no existieran tampoco los pastores, ni los evangelistas, ni los maestros, ni los profetas, porque los ministerios todos tienen un orden, ¿sí? En el Señor Jesucristo, ni más de esos, ni menos de esos. Entonces, los que piensan que no lo hay, yo creo que sí lo hay, y mucha gente es humilde, y no necesariamente tienen que ir a buscar congregaciones grandes para ir a predicar o irse lejos. Muchas veces yo siento que sí es el término etimológico de ir lejos, pero también muchos son apóstoles en la propia tierra. Por ejemplo, en el estado de aquí de Chiapas, pueden viajar de una comunidad a otra comunidad llevando la palabra y son apóstoles. ¿Por qué no el término si están haciendo la labor como cualquier apóstol en el tiempo de... Así es, amén. Muchísimas gracias, hermana. Pastor, la pastora quiere comentar algo, la pastora Carolina. Sí, ahorita le voy a dar la palabra a Joel, a Rosy y Luis Vázquez, que me están pidiendo la palabra. Sí, pastora Carolina. Hablen ellos primero. Ok. Luis Vázquez, que tiene rato ahí esperando. Sí, mucho gusto, hermanos, de saludarles. Igualmente. Correcto, hermano. Mire, para mí, en la forma muy personal, yo en mi criterio muy personal, es que no, hoy en día no hay apóstoles con toda la autoridad a los cuales el Señor Jesús llamó. Y es donde Efesios habla, donde la iglesia está fundamentada en los profetas y apóstoles. O sea, ese es el fundamento, pues, teniendo al Señor Jesús como la piedra del ángulo, ¿verdad? Entiendo muy bien lo que está diciendo. Sí. Digamos, puede ser que yo tenga un llamado X, pero ni comparación con Pedro o con Pablo. Ah, correcto. Muchas gracias, hermano. Vamos a darle la palabra aquí a estas dos personas que la pidieron, que son Joel y Rosy, y luego vamos a continuar con el material, porque yo sé que está interesante la discusión, pero Joel. Gracias, pastor. Nada más para acotar, a mí me abre mucho el pensamiento lo que ahorita usted nos dice de que debemos apegarnos a la palabra, sobre todo porque cuando decimos yo pienso, yo creo o para mí, pues es una creencia personal. Aquí en México, pastor, ciertamente como decía uno de los hermanos, conozco pastores
como usted dice, sin afán de juzgar, que bueno, se nombraron apóstoles, pero aquí es muy común que le digamos apóstol a un pastor que liderea, por así decirlo, pues más de 5, 6, 7 iglesias, ¿no? Y que son iglesias muy grandes, y sobre todo que dicen que esas iglesias le piden cobertura, y esos pastores lo que hacen es que les ayudan, por ejemplo, si me lo permiten, en mi congregación tenemos aproximadamente 12 iglesias que le dan cobertura a nuestra iglesia, pero lo que veo es que les ayudan económicamente o les ponen silla, o sea, les ayudan a crecer en cuanto a lo físico, pero el pastor como tal, o sea, ahorita me llamó mucho la atención y abre mucho mi panorama el que nos hayan podido desglosar lo que es el apostolado, porque el pastor no es enviado a otros lados. O sea, va y visita, supongamos, si tenemos una iglesia en Oaxaca y nosotros estamos aquí en el centro de la ciudad, él va y visita esa iglesia, se le pagan los viáticos, y cuando está en Oaxaca nos dice, oigan, hacen falta instrumentos musicales, sillas, mesas, etcétera. Estás hablando de tu pastor. Es correcto, pero le dicen apóstol. Bueno, yo cuando entré a la iglesia, yo tengo más o menos 30 años de ser cristiano, y bueno, pues siempre se le ha dicho apóstol y pues uno sigue esa línea. Pero si me apego a lo que ustedes nos dicen que somos enviados, pues el pastor como tal no ha sido enviado, pero sí ha trabajado en que esas iglesias crezcan, ¿no? Entonces, a lo mejor por respeto es que le decimos apóstol, ¿no? Me llama mucho la atención lo que decía también la hermana, y es verdad. Pues yo creo, pastor, que los 5 ministerios siguen activos, ¿no? Y por algo el Señor los dejó. Entonces, nada más quería acotar que, pues aquí en México así es como se conoce, y un misionero se conoce aquel que nosotros mismos en la iglesia a lo mejor nos dicen, oye, se necesita algo en la sierra de Oaxaca porque hay mucha necesidad. Y se va, no sé, 3, 4, 5 meses, se le manda dinero, pero él está predicando en esos lugares, ¿no? Eso es lo que nosotros conocemos más o menos, lo que es misionero, con la diferencia a lo que es un apóstol, ¿no? Solamente quería hacer la acotación, pastor. Muchas gracias, Joel. Y muy, muy interesante y muy apropiado. Rosy. Pastor, nuevamente. Sí, efectivamente, igual como están diciendo, pues yo creo que nos hemos dejado llevar más por los títulos puestos por hombre, pero como yo bien se lo dije cuando estaba dando mi explicación, todos entonces seríamos apóstoles, porque se lo dije, el Espíritu Santo mora en nosotros y el Espíritu Santo es Dios mismo. Entonces, sí, efectivamente, tal vez nuestros dones o nuestras habilidades, tal vez tengamos algún tipo, se nos facilite más algo, ¿no? Que tal vez ser maestros, tal vez ser, a lo mejor no levanto iglesias. Y bueno, yo conozco como misionero, pues al hermano Nelson. Y yo, para mí no es, yo no había conocido a ningún misionero, por llamarlo como lo estamos mencionando ahorita, o ningún enviado, vamos a ponerlo así. Yo no había conocido un enviado así que trabajara activamente hasta que conocí a mi hermano Nelson. Y para mí, no tengo el concepto de misionero, a lo mejor así como muy pobre, algo así, sino al contrario, una persona muy activa, dedicada su vida, 100% al ministerio. Entonces yo creo que ya ampliando, o sea, porque ahorita lo que hicimos fue ampliar más nuestra visión, basándonos tanto en lo que, de dónde deriva la palabra, lo que dice la misma palabra de Dios, que al final del día es nuestro fundamento principal, y compartiendo, retroalimentándonos unos a otros, pues entonces efectivamente yo creo que sí nos estábamos, bueno, yo me estaba yendo más por la cuestión del título que han puesto los hombres o se han autopuesto los hombres, pero ya viéndolo bajo la lupa de la palabra y bajo los ojos espirituales, como podemos decirlo, no con los terrenales, pues entonces todos somos apóstoles. Todos aquellos que estamos dispuestos, porque bueno, muchos pueden creer y pueden decir que aceptaron, pero realmente es un activo donde va a ver reflejado si estamos cumpliendo el mandato, y eso nos hace entonces apóstoles, porque somos enviados pero no nada más es que fuimos enviados, sino hazlo,
porque podemos decir, entonces todos somos apóstoles, pero yo estoy desde mi casa y no hago nada, ¿no? Entonces, exactamente, no lo estamos haciendo. Así es, entonces es activo. Así es. Bueno, Rosy, muchísimas gracias por tu opinión. Roberto, y ya cerramos con Roberto para seguir avanzando. Sí, Roberto. Pastor, se podría decir también que podemos definir el apóstol por las características y por las funciones que tendría que hacer. Bueno, Pablo habla de las marcas del apostolado. Vamos a ver qué dice la palabra. Pero sí tiene mucho sentido lo que estás diciendo. Vamos a continuar. Fíjense en esto. Es que me vine para acá abajo. Vamos a ver quién es Pablo primero. Rápidamente, vamos a leer esto muy brevemente. Dice, libro de Hechos, capítulo 7 en adelante. Perdón, libro de Hechos 7:55 en adelante. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Aquí se menciona a Saulo por primera vez. ¿Por qué pusieron las ropas de Esteban a los pies de Saulo? Esteban murió martirizado. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, aquí lo vuelven a nombrar por tercera vez, asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Imagínese usted ¿cómo se diría eso? La feracidad de Pablo, ¿no? Que iba y perseguía a los apóstoles, porque es que este hombre era un fariseo, un estudioso de la ley, celoso, y para él los cristianos eran una especie de ¿cómo se diría eso? De blasfemo, que había que acabarlos todos, porque ¿cómo era posible que estuvieran siguiendo a Cristo? En el libro de Hechos, capítulo 22, dice Pablo, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, que guardaron más silencio, porque Pablo obviamente era ciudadano romano, pero era de origen hebreo, era de la tribu de Saúl. Y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, por eso él se llama Saulo de Tarso, pero criado en esta ciudad, es decir, criado en Jerusalén, y instruido a los pies de Gamaliel. Cuando dice instruido a los pies de Gamaliel, yo diría que eso es casi como decir que estudió en la Universidad de Harvard, una cosa así, lo máximo. Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Es decir, él está confesando que él perseguía a los cristianos hasta la muerte. Como el sumo sacerdote me es testigo y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. Entonces aquí en el capítulo 9, Pablo relata lo que le pasó cuando él iba hacia Damasco. Dice que cuando estaba ya por llegar a Damasco, como a mediodía, de repente le rodeó mucha luz. Del cielo cayó al suelo y oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Bueno, ya saben que aquí le habló Jesús
Y yo creo que ya todos ustedes se saben la historia, no la voy a leer porque el tiempo va avanzando, ya llevamos 1 hora. Y luego le dice, Ananías, a quien estaba mencionando allí mi hermano, Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos, vino a Pablo y le dijo, dice Pablo, vino a mí acercándose, me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, y aquí está el llamado, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas de su boca, y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Así que Pablo fue a los gentiles a predicar el evangelio. Este hombre Ananías, yo les pregunto algo. ¿Quién envió a Pablo, Dios o Ananías? Dios. Pero quien le habló fue Ananías. Sí, pero a Ananías le habló Dios directamente lo que tenía que hacer. Pero posteriormente Dios le vuelve a dar, o sea, es como cuando le dicen, Dios me dijo que te dijera, ¿no? Pero también Dios le habló a Pablo, o sea, no nada más le habló a Ananías. Más adelante, hubo una confirmación. Exactamente, Dios se lo dijo directamente a Pablo, eso que le había dicho a Ananías. Entonces, a través de Ananías le habló Dios a Pablo. Pregunto, ¿Ananías está profetizando, sí o no? Sí. Sí está. Sí, le está confirmando a Pablo. Pablo le está confirmando, Ananías le está confirmando a Pablo. Le pregunto, ¿le está profetizando, sí o no? Sí. Dice Mireya que sí. Yo digo que sí. Entendiendo que profetizar es hablar la palabra, sí. Así es. Ok. ¿Pasan esas cosas hoy en día? Sí. Amén. Vamos a continuar. Nada más lo pongo a pensar ahí, ¿verdad? Vamos a ver. Hechos capítulo 12, versículos. Hechos 12, 25 al 13, 15. No lo voy a leer completo. Dice, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Este Juan no es Juan el apóstol ni Juan el Bautista, es otro Juan. Este le pudiéramos llamar Juancito. Hay muchos que dicen que este Juan Marcos era el del... era un muchachito cuando Jesús estaba en su ministerio de la familia Marcos, que era donde la casa que tenía el aposento alto donde ellos se reunían. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, escuchen esto, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. ¿Había qué? ¿Qué es lo que había? Profetas y maestros. Profetas y maestros. Hechos capítulo 13, verso 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manael, que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y ¿los qué? Despidieron. Los despidieron. ¿Bernabé es un apóstol? No nombrado ahí, ¿verdad? ¿Bernabé es un apóstol? Sí. Bueno, ahí les dejo esa pregunta. Dice, los apóstoles, este es un título, esto no lo dice la Biblia, ¿verdad? Este es un título del que está haciendo la transcripción. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia. Ellos, está hablando de Pablo y Bernabé. Y de allí navegaron a Chipre y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. También tenían a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafo, ya hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente.
llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Vamos a pasar aquí, para no hacerlo tan largo. Versículo 13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación, hablad. Entonces, ellos están haciendo una labor apostólica, ¿sí o no? Indudablemente que sí. Indudablemente. Y dice que el Espíritu Santo los envió. Dice los en plural. ¿Ok? Ahora miren esto. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13, que algunos de ustedes lo mencionó. Dice, y él mismo, está hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura y de la plenitud de Cristo. Primera de Corintios 12. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen dos de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y ahí es donde viene Pablo a desarrollar el camino del amor, que es el 1 Corintios 13, que termina lo que mencionaba hace unos momentos el pastor Miguel Ángel. Entonces, ahora vamos a responder de acuerdo a todo lo que hemos visto. ¿Quién es Saulo? Es judío, era fariseo, romano, apóstol de Jesucristo, apóstol de los gentiles, apóstol de Jesucristo a los gentiles, romano por nacionalidad, romano por nacionalidad, asolador de la iglesia. ¿Cómo es? Asolador de la iglesia. Asolador de la iglesia. ¿Qué más? Era pues letrado, bueno, una persona culta. Una persona culta, muy bien. Conocedor de la ley. Conocedor de la ley, muy bien. Estudioso. Estudioso. Discípulo de Gamaliel. De Gamaliel, ¿qué más? Original de Tarsos. Y criado en Jerusalén. Criado en Jerusalén. Este pueblo está, pero, uy, así me gusta. ¿Está respondiendo a las otras preguntas ya? Sí, sí, porque aquí dice dónde nació y creció. Nació en Tarsos. No se escuchó. Tarso y Cilicia. Ah, correcto, así es. Tarso y Cilicia. Pastor, un comentario para los que no saben. ¿Por qué Pablo era romano? Interesante pregunta. ¿Algunos saben? Bueno, quizás los que han leído a John Todd, o mi hermano y yo también, se me perdió el libro, hermano, si no lo hubiera buscado. Pablo es ciudadano romano porque en el tiempo de Roma, todas las provincias que pertenecían al Imperio Romano, cuando las personas nacían en el país, independientemente del nacimiento o de los padres que tuvieran, al nacer en la provincia, si tenían un oficio conocido y le servían al imperio, por derecho eran considerados ciudadanos romanos, a excepción de los derechos de la alta élite, pero tenían todos los derechos de un ciudadano romano como cualquier otro, por eso es que era romano. Exactamente, Miguel Ángel, qué buena afirmación. Bueno, yo no lo sabía así como tú lo estás diciendo, aprendí algo nuevo. Ahora, ¿por qué los líderes judíos apoyaban a Pablo? Porque ellos lo habían mandado a Damasco, o sea, él les servía a ellos. O sea, porque Pablo le servía a los líderes. ¿Se servía cómo?
trayéndoles a todos los que, bueno, pues él perseguía a los cristianos y se los llevaba a ellos, y ellos les facilitaban las cartas para poder llegar a todas las provincias que él tuviera que estar. Correcto, le daban cartas de recomendación, cartas de agradeciendo ayuda. Entonces, ¿qué fue lo que le pasó cuando iba para Damasco? Lo rodeó una luz y tuvo un encuentro personal con Jesús. Y le dio y ya no pudo ver. Se quedó ciego. Cayó al suelo. Cayó al suelo y tuvo un encuentro personal con Jesús. Ustedes están anotando todo eso, ¿verdad? Sí. Pastor, Sí. Tengo una duda. ¿Sería correcto poner en la parte de arriba quién era Saulo, poner seguidor de Jesucristo cuando todavía no había sido convertido? Porque estoy viendo que tiene la diferencia, ¿no? Ahí ya está hablando del llamado apostólico de Pablo, quizás ahí donde dice apóstol de Jesucristo a los gentiles, quizás sería ya en la parte de abajo, ¿no? No sé si... Sí, entiendo lo que dice. Válido. Más bien perseguidor de los cristianos. Después. Seguidor de Cristo. De Jesucristo. Sí, tiene mucho sentido lo que dice. ¿Qué fue lo que le sucedió a Saulo en Damasco? En Damasco, no cuando iba para Damasco, cuando estaba en Damasco. Lo recibió, bueno, se quedó 3 días sin ver hasta que llegó Ananías a verlo y le volvió a Ananías, le impuso las manos y pudo volver a ver. Y recibió el Espíritu Santo también. Y recibió el Espíritu Santo. Yo creo que alguien estaba tratando de entrar y yo no sé si le di entrada. Qué pena, creo que no. Sí, yo lo hice. Ah, ok. Pastor, me llama la atención algo también. ¿Qué cosa? Que dice que cuando Ananías llegó, Pablo estaba orando. Hasta aprendió a orar también. Correcto. Wow, qué tremendo, ¿ah? ¿Eh? Ananías le impuso las manos y lo envió. Ok. Excelente. Entonces, ¿por qué era que Pablo o Saulo, porque saben que a partir del capítulo 9 de Hechos es cuando lo comienzan a llamar Pablo, ¿verdad? Sí. ¿Por qué Saulo perseguía a los seguidores de Jesús? ¿Por qué era tan feroz? Porque era celoso de la ley. Era fanático del judaísmo también. Bueno, decir fanático tal vez sea un poco... Bueno, sí, un poco conchas. Sí, o sea, era seguidor, o sea... Celoso de no, la ley. decir cumplidor de la ley. Cumplidor, sí, o sea... Ahora, la pregunta sería, ¿estaba haciendo Pablo lo correcto? ¿Por qué sí o por qué no? Yo opino que sí, pero porque en el conocimiento que él tenía en ese momento, se regía por la ley de los judíos y no por la gracia de Jesús. La pastora quiere leer un versículo en la versión Palabra de Dios para Todos, que creo que es interesante escucharlo. Okay. Sí, excelente. Me destacaba entre los de mi edad por mi patriotismo judío. Me esforzaba más que los demás en defender las tradiciones que nos enseñaron nuestros antepasados. Exacto, ¿eh? Qué bueno. Excelente. Por eso era que él perseguía a los judíos. Por eso una pregunta, pastor. Sí. Digamos, pero él mataba, Saulo mataba, y en el judaísmo era permitido matar. O sea, estaba haciendo lo correcto. ¿Puedo opinar? Sí. Bueno, es que la pregunta dice, ¿crees que Saulo estaba haciendo lo correcto? O sea, ¿por qué sí o por qué no? Sí. Yo puse que sí, porque él en su conocimiento, en el aprendizaje, en cómo se había formado bajo los pies de Gamaliel, bajo todos los fariseos, él tenía un puesto muy alto. O sea, no era cualquier persona. Por eso hice precisión que él era una persona culta, no era ignorante, era una persona que sabía. Bajo sus enseñanzas, él estaba haciendo lo correcto. Entonces, está Saulo, porque aquí dice, ¿crees que es Saulo? O sea, Saulo, sí, o sea, sí estaba actuando en su conocimiento y para él eso era correcto. Ahora, si quiero aclarar un poquito más también lo que está diciendo Roberto en relación a lo que está preguntando. Ya, pero disculpa, Miguel, deja que termine Rosy. Miguel, disculpa.
Y ahora, si nos vamos por el lado de lo que hacía como tal, pues no, porque efectivamente perseguía a Cristo, perseguía a los seguidores de Cristo. Entonces, al final del día hubo un propósito, o sea, dentro de todo eso que él hizo, precisamente lo llevó a donde tenía que estar para el encuentro que tenía que tener con Cristo. Entonces, no, o sea, correcto no, o sea, no era correcta la acción que hacía, pero para él, en su conocimiento, pues sí. Él estaba haciendo lo correcto. Correcto, sí. En el Así fue pensamiento de él. enseñado. En el pensamiento de él, ¿verdad? Pero digamos, pero el judaísmo en ningún lado, o sea, no sé que sea un musulmán, que matar es quedarle bien a Dios, ¿verdad? Entonces, por ahí, como y quien lo preguntó, para los judíos estaba permitido matar de acuerdo a ciertas circunstancias, lo que decía la ley. Es lo que quiero decir, pastor. Okay, muy bueno. Vamos a separar. Desde el punto de vista del fundamento de Pablo, en ese momento era correcto. Ahora, desde el punto de vista del entendimiento adecuado, es incorrecto. Primero, porque Pablo, dentro del fundamento, y quiero hacer un toque histórico acá, los fariseos y los saduceos fueron las porciones del pueblo judío que trabajaba bajo el tema de la ley y eran facciones dentro de la iglesia. El fariseo conocido, si vamos a la palabra fariseo, es alguien que separa. Y justamente los fariseos son los que acusan a Cristo, y una de las reglas que había quedado para ellos, recuerden que había también soldados romanos y soldados judíos, y había gente que trabajaba de manera sicaria para supuestamente un motivo, una causa. Entonces, efectivamente, el fariseo no mataba de arma, pero sí mataba de misión, y por eso entonces enviaba personas a que ejecutaran lo que en este momento, lo que dice el pastor Carlos, era contra la ley. Y entonces, por esa razón, Pablo, según su fundamento, hacía lo correcto, pero de acuerdo al entendimiento estaba haciendo lo incorrecto. Exactamente, exactamente. Muchas gracias, Miguel. Diana. Gracias, pastor. Bueno, es que realmente Saulo no había llegado a conocer a Jesús en esa época. Entonces, por eso él andaba en contra de los cristianos, porque tampoco sabía nada de su ministerio. Luego es lo que escuchamos en Hechos 9:4, cuando Jesús se le aparece y le dice que por qué lo está persiguiendo. De allí hay como se parte la historia, ¿no? A partir de que él conoce a Jesús y antes de que él conocía a Jesús. Amén, así es. Pastor. Entonces, según él estaba haciendo lo correcto en aquel tiempo. Y lo hacía con mucha... O sea, yo digo, ojalá y los cristianos nosotros los cristianos fuésemos ahora como era Pablo cuando actuaba como fariseo. Tan vehemente como fue Pablo en el fundamento incorrecto, pero con el entendimiento con correcto. Mucha vehemencia. Sí. Sí, Roberto. Ahí me parece a mí lo que dice la hermana Diana, ahí que ahí se terminan las letras y viene la revelación de parte de Dios para su vida. Wow, sí, ahí terminan las letras y viene la revelación. Bueno, hermano, vamos a terminar por esta noche. Qué bendición ha sido para nosotros compartir la palabra. Creo que ha sido muy edificante, así que yo los bendigo a todos en el nombre de Jesús. Vamos a orar para cerrar. Padre amado, gracias te damos por tu palabra, Señor, por todo lo que tú nos enseñas, por todo lo que tú nos muestras. Y te pedimos que esta palabra, Señor, sea para edificación, Señor, y que quede guardada en nuestros corazones, Padre, y que tú nos sigas hablando por ella, por esa palabra tuya, para que nosotros seamos más edificados en la fe, para servirte conforme a tus planes, a tus propósitos, Señor, y que nuestras vidas sean siempre para caminar conforme a tu voluntad y para gloria y honra de tu nombre. Yo los bendigo, hermanos, en el nombre de Jesús. Bendigo también a todos los que ven este estudio en la grabación por medio del YouTube, por medio del Facebook. Te bendigo en el nombre de Jesús. Quiero pedirte, si me estás viendo en el YouTube o en el Facebook, que si me estás viendo en el YouTube, si no te has suscrito al canal, por favor suscríbete, dale la campanita para que recibas notificaciones. Comparte esto y déjanos tus comentarios. Tus comentarios son muy valiosos. Y les voy a dejar un par de preguntas aquí para la próxima semana a todos los que están aquí presentes a través del Zoom y también a todos los que me ven a través del YouTube. Dos preguntitas, que son estas. La número 1, ¿cuáles son los 10 mandamientos? Pero no quiero que me los respondas viéndolo en Google.
sino que me responda cuáles son los 10 mandamientos. Voy a pedir que me los enumeres la próxima semana, pero sacándolo de la Biblia. No lo saques de Google, sácalo. O sea, quiero que me lo digas con la base bíblica, cuáles son los 10 mandamientos, uno a uno. Y lo segundo que te voy a decir es, ¿por qué se dice en el Nuevo Testamento que todo lo que está escrito en la ley y en los profetas se resume en ama a Dios por sobre todo y a tu prójimo como a ti mismo? Y te doy este dato. La respuesta a esa pregunta está precisamente analizando y entendiendo el contenido de los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos tienen una grandísima relación con los 613 artículos que componen la ley de Moisés. Yo diría, esto es algo personal mío, no es porque lo dice la Biblia ni porque me lo ha dicho nadie, algo personal, que los 10 mandamientos vienen siendo como un resumen de los 613 artículos de la ley. Quien me está preguntando que se lo repita, la pregunta es que escribas, enumeres los 10 mandamientos, pero no que los saques de Google, saca ni de un libro de catecismo, sácalo de la Biblia, versículo por versículo. Quiero que me los enumeres cuáles son los 10 mandamientos. Y la otra pregunta es, ¿por qué se dice en el Nuevo Testamento que la ley y los profetas se resumen en ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo? Y Jesús dijo, y ahí está todo. ¿Quieren saber todo? Eso es todo lo que... ¿Por qué Jesús dijo eso? ¿Y por qué lo ratifica después Pablo? ¿Y por qué lo ratifican los otros autores del Nuevo Testamento? ¿Por qué dice? También lo dice Juan. ¿Por qué lo dicen? ¿Por qué lo dicen tan enfáticamente? Ama a Dios por encima de todo y a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es la ley y los profetas. En otras palabras, todo lo que está en el Antiguo Testamento, aquí se resume. Y les dije, estoy repitiendo, que la clave para responder eso está analizando los 10 mandamientos. Y la semana que viene vamos a hablar sobre los mandamientos, sobre la ley y por qué Pablo dice que los cristianos no tienen que circuncidarse ni tampoco cumplir la ley. ¿Por qué Pablo dice eso? Eso lo vamos a analizar la próxima semana. Así que les bendigo en el nombre de Jesús y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.